Muchas gracias. Muy bien. Para los que estáis asistiendo regularmente a la iglesia, y siempre esto me enseñó mi pastor, la asistencia regular a la iglesia ayuda a que la responsabilidad del pastor pueda cumplirla. El apóstol Pablo dice, nunca he dejado de presentar delante de vosotros todo el consejo de Dios. Y claro, la forma de presentar todo el consejo de Dios es en una reunión, en una iglesia, en un culto de alabanza al Señor, y el pastor debe de ir enseñando paulatinamente todas las doctrinas de Dios, porque esa es la misión principal para la que el Señor Jesucristo vino. Al conocer la obra de Dios, debe de producir el Espíritu Santo en nosotros una transformación, una entrega y una vida que honra y glorifica el nombre del Señor. Empezamos, y todo esto es para decir que en el Salmo 105 estuvimos mirando las semanas anteriores cómo Dios obraba maravillosamente a favor de su pueblo, y nos cuenta la historia del pueblo de Israel desde casi su comienzo, como con el llamamiento de Abraham, a través de toda la historia, pasando por Egipto y saliendo de Egipto, pasando por el mar, pasando por el desierto y llegando a la tierra prometida, las obras maravillosas y portentosas de Dios. Y nos muestra ahí realmente cómo Dios obra maravillosamente y ha obrado maravillosamente a favor de su pueblo. En el Salmo 106, que es el que ahora nos lleva al estudio de la palabra de Dios, nos va a manifestar realmente la misericordia de Dios obrando a favor de su pueblo a pesar de la rebeldía y el pecado y la ingratitud de su pueblo. Porque Dios no es un ser que nos presenta un evangelio mutilado o un evangelio enmascarado. Nos presenta un evangelio nítido, claro, completo, con todas sus verdades, con todas sus realidades, con todas sus circunstancias de la vida. Dice el Salmo 106, voy a leer del versículo 1 al 15 y luego oraré y luego presentaré lo que el Señor ha puesto en mi corazón esta mañana. Salmo 106. No puedo repasar el Salmo 105 porque quiero hacer un sermón breve. Y si repaso el 105, pues léelo en casa, donde vas a ver todas las maravillas, y no se nombra ni un solo pecado, sino todas las maravillas de Dios a favor, maravillas, milagros, portentosas, las portentades, el poder que Dios ha hecho a favor de su pueblo. Y en el Salmo 106 comienza diciendo ¡Aleluya! Es sorprendente que así termina el Salmo 105. También. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Pecamos nosotros, como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder.
reprendió al mar rojo y lo secó, les hizo ir por el abismo como por un desierto, los salvó de manos del enemigo y los rescató de manos del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Señor, añada su bendición a la lectura de su palabra. Hasta ahí voy a leer y vamos a ver, hay un banco vacío aquí entero. No hay nadie. Si hay alguien que quiere estar un poco más cerca, hay un banco vacío entero aquí. Aquí en el tercer banco, de este lado está vacío. ¿Alguien quiere acercarse? Bien. No cobro nada. Muy bien. Bueno, pues el Señor cuida de nosotros, el Señor nos bendice, el Señor constantemente va con su pueblo, con sus hijos y los protege, pero muchas veces nosotros somos un poco como el pueblo de Dios, como Israel, el pueblo de Dios, y en un sentido, ¿cómo nos llama Dios? Pueblo de Dios. Dice, leeré para repasar un poco, versículo número 12, Salmos 106, versículo número 12. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Versículo 13. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Quizás un título para esta mañana sería, aunque cantaron sus alabanzas, bien pronto olvidaron sus obras. Aunque cantaron himnos, bien pronto se olvidaron de las obras de Dios en sus vidas. Vamos al Señor en oración. Amado Señor Dios Santo, tú eres poderoso, tú eres santo, tú eres omnisciente, tú eres infinito. Nada se puede igualar a ti, pero eres misericordioso. Eres amor con mayúscula. Eres verdaderamente lleno de gracia y eres bueno, Señor. Ayúdanos a ver que tu bondad, tu misericordia y tu gracia no hacen en ningún momento que dejes de ser santo, que dejes de ser justo, que dejes de ser aquel que corrige, exhorta y habla a su pueblo para que honre al único que tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y demos gloria a aquel que lo ha hecho todo por nosotros. El Dios omnipotente, Jehová, el Santo. Su Hijo Jesucristo, tomando un cuerpo de carne, vino a esta tierra y nos dio una clara razón por la que entender que no debemos de olvidarnos de la obra de Dios. Cuando no teníamos en nosotros solución, Él dio su vida entera para que nosotros fuésemos rescatados. Señor, enséñanos a través de Israel, a través de la obra que tú hiciste con tu pueblo, para que nosotros aprendamos, Señor, que estas cosas han sido escritas para que nosotros andemos y confiemos en ti, en tu palabra y en la obra que tu Santo Espíritu quiere hacer hoy en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Amén. Amén. No en vano, en 1 Corintios capítulo 10,
dice el apóstol Pablo que estas cosas han sido escritas para que vosotros, conociéndolas y entendiéndolas, no tengáis que pasar por los mismos pecados, pruebas y dificultades que pasó el pueblo de Israel. Como os estaba diciendo, la nota predominante del Salmo 105, justo este Salmo 105 y 106 se cantaban como dos juntos, sucesivos. La nota predominante del Salmo 105 sería: acordaos de sus maravillas, que resalta realmente la obra que Dios ha hecho por nosotros. Acordaos de sus maravillas, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. En el Salmo 106, esa nota predominante más bien sería, o es: nuestros padres no entendieron. Nos dice en el versículo 7, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron. ¿Qué es lo que hace que el hombre, en este caso el pueblo de Israel, vea, escuche, sienta y se dé cuenta del gran poder de Dios y tan pronto deje de tenerlo en cuenta en su vida? ¿Será ingratitud? ¿Será naturaleza carnal que siempre se rebela contra todo lo que le dice lo que debe de hacer? La realidad es que así es la naturaleza humana, pero no debemos de excusarnos con la naturaleza humana. No es la primera vez que un futbolista mete un gol hoy y mañana lo falla, y hoy le ponemos en un altar y mañana hacemos un agujero para enterrarlo. Básicamente, es como vivimos. Les digo un futbolista por decir cualquier otra. Aquí tenemos uno, tú tranquilo, tú no falles ningún gol y no te pasará nada. Muy bien, no. Pero por poner cualquier ejemplo, vamos a hacer un trabajo y fallas y dices, ya se te ha acabado todo. Y así es como somos normalmente. Pero es sorprendente que aquí tenemos a Dios que no ha tenido un solo fallo en toda su vida. No ha tenido un solo error en toda su vida. No ha tomado una mala decisión en toda su vida. No ha dicho una mala palabra de su boca en toda la existencia. Digo su vida por decir vulgarmente, traerlo a nuestro concepto humano, pero Dios, por supuesto, no tiene principio ni fin, entendéis perfectamente. Pero ¿y el hombre por qué se olvida de él tan fácilmente? No son muchos los que son testigos de 10 plagas como las que se ven en Egipto, se vieron en Egipto. Y como decía el jueves, 10 plagas que eran manifiestamente muy claro que era milagro, era poder de Dios. ¿Qué hacía que la tierra de Gosén, donde estaban los judíos, los israelitas, no recibía ni una de esas plagas? Por ejemplo, la plaga de la oscuridad. Todos se oscurecieron, todo se oscureció, y en la tierra de Gosén había luz. Todo se llenó de moscas, y en la tierra de Gosén no había moscas. Todo se llenó de piojos, y en la tierra de Gosén no había piojos. Todas las aguas se llenaron de sangre, y en la tierra de Gosén no había sangre en las aguas. Todo se llenó de ranas, y en la tierra de Gosén no habían ranas. Y te das cuenta y dices, ¿qué es lo que ocurre? Pero por si fuera poco, para que el pueblo de Dios se diera cuenta de que era Dios, les dice, os voy a dar una prueba más, la última de las plagas. La plaga por la cual se celebra la Pascua. La muerte de todo primogénito. Todo aquel que no sacrifique un cordero. Y con la sangre del cordero cubra su casa
los postes y el dintel, en esa casa la muerte pasará y morirá. Y los judíos consienten en hacer conforme al mandato de Dios, en este caso de Moisés, a través de Moisés, de Dios, a través de Moisés y de Aarón. Y lo hacen. Y ven como en su casa pueden gozarse, disfrutar, comer el cordero y ser protegidos por la sangre del cordero. Y ver que en la casa donde no creen y no hacen conforme al mandato de Dios, la muerte entra. Y el llorar, y el clamar, y el crujir de dientes de rabia se oye porque el primogénito de las personas y de los animales muere en ese mismo instante. ¿Qué es lo que hace que un poco tiempo después me olvide? No es que más de una vez las personas escuchan cómo Dios y nos dicen cómo Dios nos ha protegido y nos ha cuidado a cada uno de nosotros por favor, limpiar los zapatos en la alfombra de la entrada y poner gel en la mano. Gracias. Y Dios nos cuida de una manera muy especial y nos ayuda para que cada uno de nosotros... Un momentito que se me ha ido el pensamiento. Comprendamos que Dios está protegiéndonos, Dios está obrando. Y no hacen más que... Y el texto nos lleva a esta situación. No se acordaron de la muchedumbre de sus misericordias. Esta palabra maravilla que aparece aquí, aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia y las maravillas que Él ha obrado para con nosotros, como dice el versículo 22 y otros versículos, esa palabra maravilla tiene que ver con cosa difícil, milagro, cosa portentosa que Dios ha hecho. Algo que no era posible realizar por el ser humano. Tenía que ser alguien por encima del ser humano. Y la historia de Israel está contada aquí con la visión de mostrar el pecado humano de la misma manera que en el Salmo anterior nos narra la magnífica gracia divina con su pueblo. Y ahora nos dice el versículo, voy a ver un poquito a ceñirme al texto. Aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Este salmo, veis ahí que dice aleluya. La palabra aleluya es la contracción de alabado sea Jehová. Y así termina el Salmo 106 en el versículo 45. Aleluya. Es esa explosión de alegría, de reconocimiento de que ¡wow! Las maravillas que Dios ha hecho, cómo yo he disfrutado, cómo yo he recibido de la bendición de Dios, cómo Él ha obrado a favor mío, cómo puede ser que pase desapercibido por mi vida lo que Él ha hecho, lo que Él está haciendo y lo que Él me ha prometido que hará, lo cual hace que lo que pasó en el pasado certifica que lo que va a pasar en el futuro va a ser tan real como lo que pasó en el pasado. Gloria a Dios por esa confianza que Él... Y puesto que el hombre no ha dejado de pecar, es una gran bendición saber que Dios no ha cesado de tener misericordia con su pueblo. A pesar del pecado del hombre, a pesar de la rebeldía del hombre, a pesar de las quejas de los hombres, Dios sigue siendo misericordioso con su pueblo. Dios sigue obrando a favor de su pueblo. Los israelitas salieron con mano poderosa de Egipto. Esas 10 plagas
las vidas preservadas por la sangre de los corderos, las riquezas que les ofrecieron y le dieron los egipcios que nombramos el jueves. Todos los egipcios dieron riquezas, oro y plata menciona, y joyas. Y la libertad con que ellos salieron de Egipto. Pero todo esto no les sostuvo ni tuvieron fe para la siguiente prueba. La siguiente manifestación, la siguiente oportunidad que ellos tenían de manifestar su fe. ¿Sabéis qué es la fe? Iremos a la palabra de Dios, dice en Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo puedo tener certeza de lo que se espera? ¿Qué debo de esperar? Lo único que tú puedes esperar, en lo que puedes poner toda tu fe, espera en la palabra de Dios. Espera en la promesa de Dios. Espera en que Dios va a obrar y espera a que Él obre. Eso es tener fe. Porque muchas veces tenemos fe en lo que yo creo, en lo que yo pienso y en cómo a mí me gustaría que se hicieran las cosas. Pero Dios dice, no puedes tener fe en los hombres y menos en ti mismo. Bien dicho que el teólogo dijo, el mayor enemigo que tiene el hombre no es necesariamente el diablo, no es necesariamente el mundo, que sí lo son, sino es su propia carne que tiene el hombre. Así que maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra de Dios. Así que lo que puedo tener mi fe puesta debe ser en aquello que no cambia, que no falla, que siempre cumple, que promete y hace, y que del dicho al hecho no hay ningún trecho. Siempre lo hace. Así que esa es la fe que debemos poner en la palabra de Dios. Esta certeza de la que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque muchas veces llegamos a ser como Tomás. Si no veo, no creo. Creeré cuando vea. Creeré cuando se haga. Y este pueblo lo manifiesta bien claramente. Cuando el pueblo de Dios se encontró ante el Mar Rojo y vieron que Faraón y su ejército venía tras ellos, dijeron a Moisés, ¿no habían sepulcros en Egipto? Pueblo, acabas de ver 10 plagas. Pueblo, acabas de ver el poder de Dios manifestarse en tu vida. Pueblo, ¿te das cuenta que eres rebelde, eres pecador y Dios ha sido misericordioso contigo? ¿Te das cuenta que has sido librado de la muerte que merecías por la sangre de un inocente cordero que murió en tu lugar? Y el pueblo no quiere ver que esa realidad de lo que pasó en el pasado certifica que en el presente puedo servir confiando y que me garantiza el futuro con Cristo. ¿No había sepulcros en el desierto que nos has sacado para que muramos en este desierto? ¿No había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en este desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? Se quejaban y clamaban. ¿No te dijimos, es mejor servir a los egipcios que morir en el desierto? ¿Y sabéis lo que dice Moisés? Que sí que tiene fe, que cree y recuerda muy bien lo que Dios ha hecho. Les dice, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pero muchas veces la falta de fe no nos trae tranquilidad, nos trae justamente todo lo contrario. Intranquilidad, inseguridad, incertidumbre, inestabilidad, y eso fomenta la discusión, la mala relación, el malestar. Claro. Si quieres leerlo en Éxodo capítulo 15,
Ahí está. ¿Pensáis que con estas palabras que Moisés les dijo, ya no tendrían problemas? Pues no. La Biblia nos dice ahí en Éxodo 15 que seguían amedrentados, se enfurecieron con Moisés porque no tenían fe en Jehová. Y la Escritura nos dice que hasta que no se abrió el mar y cruzaron y pasaron por lo seco, y los egipcios entraron en el mar, en ese mismo camino, y el mar se cerró y los ahogó, hasta que todo eso no pasó, no creyeron. A eso no le llamo yo fe, y creo que Dios tampoco. Mirad conmigo como dice la palabra de Dios, dice, versículo número 10, los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario, cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. ¿Y qué dice el siguiente versículo? Entonces creyeron. ¿Qué clase de creyentes son estos? ¿No serán como los creyentes que viven hoy en día? ¿No serán como algunos de nosotros que muchas veces tenemos que ver para creer? Tenemos que vivir en una estabilidad económica, en una comodidad de vida, en una solvencia económica, en una situación de hago lo que quiero y cuando me da la gana y nadie me tiene que decir nada, y eso le llamamos fe. Eso le llamamos Dios me bendice. ¿Eso es lo que tú crees que es tener fe? Eso es en lo que el mundo confía, en lo que el mundo espera. ¿No hizo eso el mismo Señor Jesucristo hablando con sus discípulos en Mateo, justo donde encontramos estas mismas bienaventuranzas? Me viene ahora a la mente. Mateo capítulo 6. Dice la palabra de Dios ahí que muchos estaban intranquilos, inseguros, nerviosos. Por tanto os digo que no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, si estáis enfermos y si no estáis enfermos, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Por qué estás tan preocupado? Es que no tienes fe, ¿verdad? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Es que si me preocupo, si no duermo durante la noche, si tengo cierta incertidumbre, mañana me va a ir mejor. ¿Crees que es así? Por supuesto que no. Es todo lo contrario. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Me parece que el pueblo de Israel era de poca fe, pero me estoy intentando comparar con él y creo que no puedo señalarlo. Creo que me siento a mí mismo en la misma circunstancia. No es la primera vez que se ha dicho que aquel que tú señalas con un dedo te hace a ti culpable porque a ti te señalas con 3 dedos. Cuando le señalas, aquel que tú apuntas con un dedo te hace ver realmente cómo es tu situación.
No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque el mundo, los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ahora, en lo que te tienes que preocupar, que no te va a dar realmente esas incertidumbres, esas inseguridades, esa falta de fe, es busca primero el reino de Dios, el versículo 33. Y su justicia, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y por lo tanto, el último versículo es lo que dice: deja cada día su propio afán, tú ten fe en Dios y espera en Él. Eso sí, lo que tú puedes hacer, hazlo, pero lo que no puedes hacer, ten fe y espera en el Señor. Y todos sabéis que yo lo he dicho. Yo me puedo lavar las manos para no tenerlas sucias. Porque voy a decir: Señor, yo tengo fe, pues con las manos sucias no me va a pasar nada. No, me las puedo lavar, ¿verdad? Claro que sí, me las puedo lavar. Sabéis que Pedro estaba en la cárcel y él no podría salir de la cárcel. ¿Y qué hizo el ángel? Abrió milagrosamente con un terremoto las puertas. Y sorprendentemente, después del gran milagro que hace, el ángel mira a Pedro y ve que tenía las sandalias quitadas y la ropa quitada, y dice: cíñete el calzado y la ropa y vamos. ¿Cómo le manda que se ponga el calzado y la ropa? Después del milagro que ha hecho, claro, porque el calzado y la ropa te la puedes poner tú. No hace falta que te haga Dios un milagro. No confiemos en el Señor, ayúdame. Y a veces tenemos peticiones tan triviales cuando hay tanta necesidad espiritual en nuestras almas y en las necesidades de los que nos rodean. Sí, yo no digo que no se pidan por cosas triviales, por supuesto que Dios lo escucha todo. Pero hay cosas que Dios quiere obrar en nuestra vida. No te olvides de Dios, de las maravillas de Dios, del poder de Dios. ¡Qué bueno! Dice la palabra de Dios, como estaba diciendo, entonces creyeron sus palabras y cantaron sus alabanzas. Versículo número 12, Salmo 106, versículo 12. Creyeron sus palabras y cantaron sus alabanzas. Gloria a Dios por lo que Él ha hecho. Y qué bueno es que nosotros cantemos en la iglesia. Qué bueno es que alabemos al Señor. Qué bueno es que recordemos la palabra del Señor. Pero qué triste es que salgamos por la puerta y digamos: qué buen tiempo pasé, qué bien que me hablaron, pero yo sigo mi vida y sigo haciendo lo que yo quiero. Eso no es tener fe. Continúa diciendo Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que esa fe que cree en Dios es indispensable para agradar a Dios y para que la obra de Dios se realice plenamente en mi vida. Dios, cuando escogió a Israel, no es porque quería tener un pueblo, sino que quería ser su Dios. Dice el Salmo 144:5, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. ¿Es Jehová tu Dios? ¿Entiendes lo que significa Dios? Supremo, el Altísimo, aquel que tiene todo derecho sobre mi vida, aquel que puede hacer y deshacer en mi vida como a Él le plazca. Yo soy su siervo. Lo voy a decir en palabras que quizás nos gustan. Su esclavo. Él manda, Él decide, Él ordena, Él es soberano. Y por supuesto, recuerda que el Salmo empieza diciendo: alabad a Jehová porque Él es bueno. Todo lo que va a decidir, todo lo que va a hacer en mi vida,
es bueno. A veces pensamos y rebajamos a Dios a la altura de los hombres. Hombre, ser soberano y yo su esclavo, me va a maltratar. No. Sabe mejor que tú lo que te conviene y lo que es bueno para ti. Él lo hace siempre bien todo. Y cuando ya estaban a salvo y cantaron y disfrutaron, salieron, se fueron a dormir y cuando se levantaron empezó un nuevo día. Pero junto con ese nuevo día, no sé si es que el día depende de con qué pie sales de la cama, a veces creo que somos un poco así, ese día ya cambian las cosas. Y si salimos con el pie izquierdo, la memoria se quiebra y ya no me acuerdo de lo que pasó ayer. Y a veces en el pueblo de Israel, y muchas veces en el pueblo de Israel pasado, y creo que en nuestra vida también. Dice el versículo número 13, bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron en su consejo. Dice el versículo número 7, la segunda parte, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, la memoria. No habían pastillas para la memoria en aquel entonces. Pero me parece que hoy, aunque hayan pastillas para la memoria, seguimos olvidándonos de tomar la pastilla para la memoria. Se nos olvida tomar la pastilla para la memoria también. Dice el versículo número 21, olvidaron al Dios de su salvación. ¿Has creído en Dios? ¿Has puesto tu fe en el Señor? ¿Has sido salvo por la gracia de Dios? ¿Sí? ¿Podrías levantar la mano? Aquí dice que Israel era tan ingrato que se olvidó de que Dios le había salvado. ¿Te has olvidado tú alguna vez de que Dios te ha salvado? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Ese es el primero, con toda tu mente. Ese es el primero y más grande mandamiento. Olvidarse de la salvación es dejar de amar a Dios siempre, en todo momento. Y a tu prójimo es semejante el segundo mandamiento. Y a tu prójimo como a ti mismo. Amar a la iglesia, amar al pueblo de Dios. Amar realmente a las almas que necesitan a Cristo. Dice la palabra de Dios que se olvidaron de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. Se olvidaron. Y tú puedes decir, bueno, es que yo tengo razón de olvidarme de la salvación, porque los egipcios no, los israelitas no, porque ellos estaban a punto de morir y eran esclavos y en sus espaldas llevaban los latigazos. Ellos no tenían que olvidarse. Todavía tenían las marcas de la esclavitud. Todavía tenían en sus vidas la escasez de alimentos que tenían en sus vidas. Y sin embargo, se olvidaron. Y tú, quizás tú piensas, pero yo como no he pasado por eso a veces me olvido. Tu salvación es tan valiosa como la salvación de los israelitas. Tu salvación costó el mismo precio que costó la salvación de los israelitas. La sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos tenían que sacrificar un cordero que simbolizaba este cordero. Tú viste la realidad de la sangre del cordero ocurrida hace casi 2000 años allí en la cruz, más de 2000 años, sí, casi 2000 años, lo he dicho bien, casi 2000 años allí en la cruz del Calvario. Y nosotros, habiendo experimentado esa salvación, más de una vez nos olvidamos del poder de Dios, de lo que Él ha hecho por nosotros, de su grandeza. Cristo es nuestra Pascua.
Ellos se olvidaron, ellos recibieron el mandato de no olvidarse de celebrar la Pascua. Y Cristo es nuestra Pascua. ¿Olvidaron al Dios de su salvación que había hecho grandezas en Egipto? Cristo es nuestra Pascua, nos dice en 1 Corintios 5:7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Eso gracias a la salvación del Señor Jesucristo, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo celebró esa Pascua. Y nosotros ahora, por causa de la pandemia, no podemos celebrar físicamente esa Pascua ahora mismo. Quizás buscaremos alguna manera de hacerlo si esto se prolonga. Pero Él nos dijo, acordaos de mí. Y a través de la cena del Señor, recordad la Pascua de mi sacrificio por vosotros. Esa Pascua que el fruto de la vid simboliza la sangre del Señor Jesucristo, derramada por nosotros. Esa Pascua que el pan simboliza el cuerpo de Cristo molido y entregado por nosotros. Haced esto en memoria de mí. ¿Os acordáis una y otra vez del sacrificio de Cristo por vosotros? No en vano, y lo leeré ya que no tenemos la oportunidad de celebrarlo. Él dijo en 1 Corintios 11, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria, no te olvides, en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Así nos dice, hacerlo en memoria de mí. Y esto hacerlo hasta que yo venga por segunda vez, porque Él nos promete que vuelve por segunda vez por nosotros. No debemos de olvidarnos. Si olvidamos al Dios de nuestra salvación, vamos a estar como este pueblo Israel. La primera cosa que hizo, y lo podéis leer en casa, se quejaron. Empezaron a quejarse, empezaron a criticar, protestaron y disputaron entre ellos. Y no tenemos el tiempo, pero esta tarde vamos a ver todos estos pasos de cómo Dios lo vio. La primera cosa es que se quejaron, y es a lo que lleva a olvidarse de Dios. La segunda cosa es concupiscencia, deseos desordenados que deshonran y no agradan al Señor. Empezaron a tener deseos desordenados que no tuvieron en cuenta a Dios y no agradaron a Dios. Y el pecado existe, en el pecado siempre existe la concupiscencia, un deseo que no agrada a Dios. Luego pecaron rebelándose contra Dios. Y si no nos arrepentimos, nos haremos rebeldes. Y finalmente manifestaron abiertamente ingratitud. Ingratitud teniendo otros dioses, no teniendo en cuenta a Dios y no honrando ni dándole gloria a Dios. Pero para terminar, y nombro esto y ya termino, pero, los salvó Dios. ¿Cómo después de toda esa, de esa manera que se olvidan, se quejan, tienen malos deseos, pecan y se rebelan y son ingratos? Pero Dios los salvó por amor de su nombre. Nos dice el versículo número 8, y con ese versículo quiero terminar. Versículo número 8 del Salmo 106. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. A pesar de que Israel respondió a la gran liberación de Dios con ingratitud, con queja,
y rebelión, Él, dice la palabra de Dios ahí, que los rescató, los cuidó y los amó y les hizo bien por amor de su nombre. Gloria a Dios, que Él estima su nombre y nunca deshonrará su nombre. Lo tendrá en alto. Y por amor a Él mismo. Nos dice la palabra de Dios que cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, tenían que hacer un pacto y el pacto se hacía pasando por en medio de una serie de animales muertos, los dos juntos caminando por ahí. Y Dios dejó durmiendo a Abraham y pasó él por en medio solo, porque hizo un pacto incondicional y unilateral. Yo cumplo ese pacto por amor a mi nombre y no voy a cambiar. Incondicional y unilateral. Dios cumplió que te iba a salvar a ti y me iba a salvar a mí por amor a su nombre. Gloria a Dios. Porque si hubiera sido por amor a mí, solamente dependiendo de lo bueno que yo hiciera, estoy perdido. Estoy perdido. Gloria a Dios. Que Él, por amor a su nombre, me amó a mí y mandó a su Hijo, y su Hijo cumplió su voluntad, pagó la deuda en la cruz. Y yo hoy, por fe, creyendo en Él, soy salvo por la gracia de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Gloria a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Dice el Salmo 23, ese salmo tan bonito que todos recordamos cuando leemos la Biblia. Dice en el versículo número 3, confortará mi alma. Claro que me va a traer confortación, me va a dar seguridad y me va a dar tranquilidad. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Gloria a Dios. Dice el Salmo 25, versículo 11, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás mi pecado, que es grande. Gloria a Dios, Señor. He pecado contra ti, he deshonrado tu nombre, he mentido, he hecho maldades, he pensado cosas inicuas. Gloria a Dios, que si vengo a ti arrepentido, tú y confieso mi pecado, tú me perdonas y me limpias de toda maldad. Gloria a Dios. Porque mi pecado es grande. Tan grande que lo único pequeño que merece mi pecado es la muerte. La paga del pecado es muerte, eso es lo mínimo. Hay una eternidad por delante que merece mi pecado. Dice el Salmo 31, versículo 3, porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. El nombre de Jehová. ¿Has confiado en Jesucristo? El nombre que es sobre todo nombre, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Has creído en Jesucristo? ¿Has puesto tu fe en Él? Él es Dios en la tierra, encarnado, para traer salvación a cada uno de nosotros. No vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por ti, por amor a su nombre. Gloria a Dios. Tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre. Así dice Ezequiel 39, 25. Él es celoso de su nombre y tan celoso y dice, te voy a salvar por amor de mi nombre y no hay nada que lo pueda cambiar. Aunque tú seas infiel, Él permanece fiel. Pero Él, que es, por supuesto, soberano para hacer su voluntad, espera de ti el arrepentimiento. Espera de ti la confesión, espera de ti la conversión.
que tú entregues tu vida a Él. ¿Lo has hecho? ¿Lo harás hoy? Porque si no, por amor de su nombre, no va a permitir que el pecado more en su presencia, ni el pecador con su pecado. Hoy es día de salvación, hoy es día de perdón, hoy es día de que sea manifiesto que Jehová es bueno y la misericordia de Dios toque mi vida y yo entregue mi vida a Él. ¿Lo has hecho? Él quiere obrar en ti. Y esto solamente ocurrirá si el pueblo de Dios se arrepiente y confiesa su pecado. Dice el versículo número 6, pecamos nosotros como nuestros padres, nuestros antepasados han pecado, pero nosotros no somos menos. Pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Reconócelo y Él mostrará su misericordia y su bondad. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia, la misericordia de Dios. Dios obra en nuestros corazones, obra en nuestras vidas, porque Él es siempre bueno y Él quiere obrar buenamente en tu vida. Pero también es justo y no va a permitir que el pecador con su pecado viva su vida ajena a la obra redentora de Dios. ¿Qué has hecho con Cristo? ¿Le has recibido? ¿Es tu Señor y Salvador? ¿Él vive en tu vida, en tu corazón? ¿Él obra conforme a la voluntad de Dios?